Hola a todos, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, para algunos es buenos días todavía, pero encantados de que estéis aquí con nosotros. Y más encantados todavía estamos de tener con nosotros a Santiago y a Ángela desde España. Hola Santiago, Ángela, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Tomás, gracias a ti y a tus oyentes. Exactamente, muchas gracias a todos. Encantados nosotros. Perfecto, pues bueno, a Santiago y a Ángela, pues bueno, a Ángela quizá no, pero a Santiago creo que es ya la segunda o tercera vez que lo tenemos aquí, ¿no? Lo conocimos a través de Pachi del Villar y saludo Pachi y bueno, ellos pues han investigado y tienen vídeos ovni que bueno, es mucho material, son cientos de vídeos, ¿no? Ahí voy a dejar el link del canal en la descripción. Pero solo vamos a poder enseñar unos cuantos vídeos y tal. Y bueno, ahora estaréis diciendo, bueno, venga, otro Skywatcher que se dedica a filmar lucecitas y cosas raras en el cielo y tal. Que bueno, que también está bien, ¿eh? Pero ellos no se dedican solo a eso. Ellos se tienen, además, reciben mensajes de esas naves, mensajes en código Morse y además, Ángela recibe mensajes mientras duerme, ¿no? Bueno, yo creo que eh, vosotros lo mejor será que vosotros contéis un poco la historia de cómo fue y todo eso. Y mientras tanto, pues yo voy pasando algunos de los vídeos que vosotros consideráis más importantes y luego pues ya pasaremos a algunas preguntas, ¿no? Adelante, hola SYDPF, bienvenido. Adelante, Santiago y Ángela. Muchas gracias, Gracias. Tomás. Bueno, comenzaremos diciendo que siguen ocurriendo contactos, ¿eh? A diario tenemos contactos. No todos los días nos mandan códigos Morse o de otro tipo, o con luces ovnis con una gran luminosidad, nos hacen señales. No, todos los días no suele ocurrir. Ayer, por ejemplo, grabamos unos cuantos vídeos sobre ovnis, pero no recibimos ningún tipo de señal. Entonces, vamos a hablar
sobre los informes que desarrollamos, denominados informe número 22, 23 y 24. Y si te parece, Tomás, empezamos con el 22. Bueno, el día 26 de enero estábamos en casa como habitualmente y sobre las 8:36, o sea, las 20:36 de la tarde, PM, pues una vez más, pues bueno, tuvimos ese sentimiento, esa necesidad de salir a la terraza oeste que tenemos aquí en casa, es donde grabamos los UFOs. Y lógicamente ya desde hace mucho tiempo, cada vez que salgo a una terraza, intento llevar siempre la cámara de vídeo. Entonces apareció no sé lo que era, sinceramente no sé lo que era. Yo en un principio pensé que era un ave, porque por la noche suelen pasar, sea de madrugada o sea por las tardes, suele pasar algún ave, un ave grande, más que es que se denominan aquí pardos, son una especie de tórtolas. Yo pensaba que era eso, y en el vídeo se oye perfectamente, que suelo decirlo, no sé si es un pájaro, no sé si es no lo sé. El caso es que lo que fuera aquello, llamó mi atención porque apareció de la nada por el centro, se fue hacia la derecha, volvió a su centro, volvió a irse hacia la derecha, volvió al centro, ascendió hacia arriba y desapareció. Cosa que yo dije, pues qué extraño, qué cosa más rara, la primera vez que vi una cosa así, un ave no hace. Yo conozco las aves perfectamente que hay por aquí. Perdón. Por lo tanto, luego rápidamente me puse a revisar el vídeo y me di cuenta de que había un código inserto, un código Morse, muy difuminado en el interior de la grabación. Y yo, sin decirle nada a Ángela, le dije, acércate, anda, al favor, escucha este audio, mira a ver qué te parece que oyes ahí. Y dice, hostias, aquí soy un código Morse. Bueno, durante varias horas de ese día y del siguiente, conseguimos redactar este informe por separado. Los dos intentamos buscar una interpretación auditiva de las claves del sistema Morse, de lo que habíamos oído. Lo aplicamos y lo traducimos a la grabación. Y se analizó de diferentes maneras, incluyendo diversas opciones de ecualizador, por discernir mejor sonidos graves y agudos, en fin. Y al final ambos llegamos a la conclusión coincidente de una secuencia de código Morse que, al convertirlo al sistema alfabético, muestra como resultado, y esto era en inglés, I-E-T-I, es decir, y en español sería I-E-T-I-A-A-A, ¿de acuerdo? Que viene a decir extraterrestrial, yo A-A. Entonces tú, Tomás, te preguntarás, ¿y eso de A-A qué es? Bueno, pues comprobamos que el significado de A-A-A, hey, 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 en inglés, viene a ser algo así como el alfa. Yo soy el que soy. Aulet Taurus, la Trinidad, el instruido, el creador. Otras acepciones como invencible, en todas partes, inmortal, más allá de la vida. Bueno, corroboran lo que estábamos hablando al respecto. Y Ángela ahora va a tomar la palabra, si no te importa, Tomás. Sí, como siempre, perdonad mi voz, espero que se me entienda. Como siempre hacemos con este tipo de contactos, entre comillas, pues lo interpretamos también desde el punto de vista del sistema numérico. Y nos dio como resultado el número 7. La interpretación numerológica del número 7 viene a corresponder a sabiduría, el dispensador de la vida, la totalidad o el orden universal, cosa que era coincidente con el significado alfabético. Y también lo pasamos al código binario, al código de ceros y unos, y nos dio como resultado el significado de todo lo creado en la Tierra, la perfección en primera persona, la realidad eterna. Pero no acabamos aquí, Tomás, ya verás. Siguió analizando, porque claro, estábamos emocionados, era la primera vez que captábamos un código Morse y nos metimos mucho en interpretar el yo extraterrestrial, yo AAA, y dejamos un poquito la parte final del vídeo ahí como parada, y resulta que volvimos a ella y había un segundo código Morse de ese mismo día, 26 de enero. Y ese código Morse era una serie de letras, de nuevo, que significaban apresuraos, corred, ágora, habitantes de la tierra. No, en ese momento era por la noche ya, no entendimos muy bien lo que quería decir, ¿no? Apresuraos, corred, o sea, como que nos metían prisa
y como que hiciéramos una reunión los habitantes de la Tierra para hablar de algo, pero no sabíamos el qué. Bueno, pues esa noche, como muy bien has dicho, Tomás, a mí desde niña me pasan esta serie de cosas, pero últimamente mucho más. Yo estoy durmiendo normal y despierto con una activación mental tremenda y a veces despierto, son por ejemplo las 3 o las 4 de la madrugada, para salir a la terraza porque sé que allí hay un ovni y de hecho lo hay cuando salgo y cuando me pasa esto, o bien con una idea en la cabeza o un mensaje en la cabeza al que tengo que dedicar toda mi atención, aunque yo puedo controlarlo. Por ejemplo, me explico mejor. No es que alguien me controle a mí como si yo fuera un robot y me manejase. Yo si quiero no hacer eso, puedo tomar la decisión de no hacerlo. Pero yo siento la necesidad de hacerlo porque considero que eso es importante. Entonces, ese mensaje yo no me lo saco de la cabeza, lo he como memorizado, grabado a fuego y no me lo olvido. Ese mensaje decía, y aunque suene raro y me toméis por enferma mental, yo cuento la verdad, es lo que dice el mensaje. Luego cada uno que lo interprete como quiera. El mensaje decía, cuando el sol esté rojo, moriréis. Sol rojo en 30 años. Litio, berilio y rubidio para el sol. Ayudadnos. Necesitamos vivir en la tierra mientras trabajamos. No sé si habréis oído la entrevista anterior en la que hablábamos de la importancia del litio para la vida en el cosmos, para la vida estelar, y creíamos que podía salvar, darles más vida, más tiempo de vida a las estrellas, incluido el Sol, y que los extraterrestres tenían mucho que ver en este trabajo, digamos. Bueno, pues resulta que nosotros dijimos que el litio y el berilio, incluso con fórmulas químicas, eran elementos muy importantes en ese tipo de reacciones para salvar al Sol y demás. Y decíamos nosotros, ya intuíamos que había más elementos, decíamos, y otros. Pues bien, en este mensaje recibido se nos habló del rubidio y luego lo investigamos. El rubidio es un elemento importantísimo en la evolución estelar, es clave en el medio interestelar. Nosotros pensábamos, por lo menos los expertos decían, que la vida del Sol total, la vida total serían como unos 10.000 millones de años y que llevábamos más o menos como la mitad y que faltaba otro tanto para la muerte del Sol. Pero después de recibir ese mensaje, la verdad, nos quedamos muy preocupados porque, como nos estaban diciendo con lo de Ágora, reuníos, hablad de esto, corred, apresuraos, como nos metían como prisa de queda menos tiempo. Nosotros estamos en ello, pero ayudadnos. ¿Hasta qué punto podemos ayudar nosotros? En principio y ahora mismo lo que podemos hacer es contar lo que nos está pasando y a lo mejor de este contarlo, de este divulgarlo, de lo que tú estás haciendo, muchísimas gracias, Tomás, de permitir ser un canal de divulgación al resto de las personas, a muchísima gente, a lo mejor surge alguien que sí que realmente puede hacer algo más de lo que podemos hacer nosotros. Bueno, esto fue lo que pasó el día 26 de enero y ahora os contará... Sí, bueno, nosotros, Tomás, somos conscientes de lo difícil que es aceptar plenamente experiencias como este contacto, como lo que está comentando Ángela, bueno, yo mismo, pues, y todo lo expuesto, pues es realmente lo que ha acontecido, y nos limitamos a interpretarlo según los sistemas conocidos y lo que tenemos, vamos, para usar universalmente, ya sabes, las nuevas tecnologías, y por eso os hacemos partícipe de ello. Nosotros entendemos lo complicado que es llegar a entender estas cosas, pero nosotros tenemos que divulgarlo y decirlo tal y como lo transmitimos. No tendría ningún sentido guardarlo para nosotros o esconderlo o ser uno más de los que lo omiten. Sí, nosotros somos los primeros siempre en cuestionarlo todo y en pensar que cosas que se te han metido en la cabeza, pero ya veréis como con los siguientes días, como todo va concatenado, sí. Y ya veréis. Sí, vamos a pasar al informe número 23, que quería comentar dos cuestiones previas. Esto es del 29, el anterior del 26, esto es del 29 de enero del 2020 de este año. Y nosotros queremos afirmar que la primera cuestión que quería comentar es que nosotros
afirmamos que en el comienzo de este informe que no creemos en la bondad de las religiones ni en los dioses que nos proponen. Nosotros no creemos en eso. Queremos otras cosas muy superiores, como estamos hablando del Supremo, etcétera. Pero las religiones no. Más bien somos más afines a lo que el zoólogo Richard Darwin se afirmaba, que decía que cuando una persona tiene alucinaciones la diagnostican de locura. Y cuando son muchas personas las que la sufren, pues se llama religión. Bueno, y la segunda cuestión que quería comentar antes de seguir con el informe era que sí pensamos posible que muchos textos antiguos, algunos de los cuales se les conoce como evangelios, pues que recojan certezas más o menos encriptadas de lo acontecido y lo venidero. Con este comentario inicial comprenderéis mejor lo que vamos a comentar a continuación. Esa madrugada del día 29, de nuevo en el domicilio, aquí en Benicarló, donde nos hallamos, Benicarló, Castellón, la Comunidad Valenciana de España, desde el que grabamos a cientos de avistamientos, llevamos casi 2.000, 2.000 avistamientos y grabaciones. Hay grabaciones que salen muchas mal porque grabamos en la total nocturnidad y por tanto las grabaciones pues son defectuosas y no se graba pues casi nada. Entonces eso lo borramos, porque si no tendríamos un archivo, en fin. Decía que grabamos a cientos de avistamientos ovnis. Bueno, pues aquella noche Ángela despierta un mensaje, dejándola agotada, con intensa cefalia, hipotermia, en fin, como siempre lo que ocurre tras una experiencia similar de este tipo. Y con poca posibilidad de recuperación de su estado de haber vivido varios acontecimientos seguidos. Claro, cuando vives, te pasan estas cosas de manera continua y te hace un recaimiento enfermizo cada vez que esto, pues llega un momento que te saturas de tu mente y tu cuerpo y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Ya es suficiente, ¿no? Bastante castigo, bueno. Pero no nos rendimos aún así. No. Tú también estabas mal porque llevabas varios días pues intentando, aparte de grabar los vídeos, de pasarlos a YouTube, de interpretar lo que estaba en el interior de esos vídeos y demás, pues también te pusiste enfermo, te pasó como a mí. Pero no nos rendimos, porque a mí me pasó lo mismo que la otra noche, desperté de nuevo, de madrugada siempre, sintiéndome muy mal. Siempre me siento muy mal, muy agotada, con mucho dolor de cabeza, me baja la temperatura corporal a alrededor de 34 grados. Ya sabéis, la temperatura normal de una persona oscila entre 36,5 y 37. Yo me suelo quedar con 34,2, 34,3 después de una experiencia así, cuando despierto. Y no nos rendimos, estábamos muy agotados, pero dijimos, no, esto tenemos que seguir adelante. Y bueno, el mensaje que recibí en mi cabeza ese día, esa noche, mejor dicho, del 29 de enero, fue 21 en números, 21Q, la letra Q, 1131 en números. Yo lo escribí y nos pusimos a interpretarlo, a ver qué podía significar 21Q, 1131. Y os vamos a contar las interpretaciones que le hemos dado después de la investigación. Pues bien, una de las interpretaciones es que puede corresponder a un cuásar. Un cuásar es una energía liberada de un agujero negro. Así, hablando de la forma que yo también lo entiendo, porque no soy astrofísica ni nada parecido. Pues bien, hay un cuásar que se llama Q1131 y es un cuásar muy importante porque forma parte de un agujero negro supermasivo, a través del cual, a través del descubrimiento de este ente cósmico, digamos, pues se detectaron hace poco más de un año, en el 2018, 2.000 planetas extragalácticos de fuera de nuestra galaxia que no eran conocidos y que están a unos 3.800 años luz de nuestra Tierra. Esa era una de las cosas que podía significar. La otra cosa que nos llamó mucho la atención es que en genética los cromosomas, como sabréis, como recordaréis de los estudios de biología, tienen un brazo largo y un brazo corto. Al brazo largo se le denomina con la letra Q y al brazo corto con la letra P. Y al cromosoma con un número. Bueno, pues a mí el 21Q me recordaba al brazo largo del cromosoma 21. Y ese brazo tiene varias bandas, varios trocitos, para entendernos,
y hay concretamente la banda 11, está asociada cuando se altera, cuando la secuencia genética de los genes que están contenidos ahí se altera, a multitud de tipos de cáncer, cánceres además muy mortales, con mucha mortalidad. Y lo investigamos, o sea, a mí se me ocurrió que eso podía ser la banda 11 del brazo largo del cromosoma 21, investigamos. Y sí, había muchísimos cánceres, el glioblastoma multiforme, que es un tumor cerebral muy, muy agresivo, neoplasias de la sangre, leucemias, linfomas, neoplasias del tubo digestivo, bueno, muchos tipos de cáncer asociado a esa banda 11 del brazo largo del cromosoma 21. Pero nadie había llegado hasta el momento, ningún científico, a dar un paso más de esa banda, y a nosotros nos estaban dando un poquito más de información. Nos estaban hablando de la subbanda 31, de la banda 11, del brazo largo del cromosoma 21. Es decir, había una zona en esa banda 11 llamada, que a lo mejor es algo que descubren pronto, o a lo mejor es algo que ya saben pero todavía no nos lo han contado, pero bueno, hay una zona que alguien va a llamar o ya llamó subbanda 31 de esa banda 11, que es la más importante para este fin, que creemos que es que los nuevos tratamientos futuros se pueden dirigir concretamente a esa zona para pues dar tratamiento a lo que hoy es incurable. Eso lo creemos importante. Sí, así es. Es muy importante que destaquemos que somos detractores de la idea de que nuestro ADN contiene zonas basura, como se asegura. Son zonas sin labor concreta, que prácticamente es el 95%. Sí, nosotros nunca, desde hace décadas, nunca pensamos que el ADN pudiese tener, y menos en una extensión tan grande, áreas que no sirviesen para nada, entre comillas. Es más, creemos todo lo contrario. Creemos que las áreas que los científicos consideran ADN basura son áreas importantísimas en el mantenimiento, en la reparación y en el control del resto del ADN, de ese 5% que llaman ADN psicodificante. Y creemos que el análisis, estudio y actuación de nuestra parte sobre esas áreas nos va a dar lugar a tratamientos que curen enfermedades que hoy no tienen cura. Incluso creemos que tienen mucho que ver con el inicio, con el origen de la humanidad, con la preservación también y la continuidad de la vida sana, digamos. Creemos que pueden tener incluso señales del origen de nuestro creador, del que creó nuestro ADN. Estamos convencidos. Y fijaos que este informe número 23, que fue redactado después de lo ocurrido la madrugada del 29 de enero, estaba hecho público en esa fecha, y que ayer día 6 de febrero, o sea, a posteriori, en la revista Nature, perdonad mi inglés, se publicó un estudio realizado por multitud de universidades de prácticamente todos los países a nivel mundial, que le llaman PanCáncer, un estudio basado en la bondad de miles de pacientes con cáncer que donaron partes de sus tumores para ser estudiados genéticamente. Bien, yo no pude acceder al estudio completo, pero en el diario médico de ayer, o sea, un resumen de las principales noticias médicas que se producen en las últimas horas en España, hacían referencia al estudio y decían exactamente lo mismo que no habíamos pensado nosotros, que el llamado ADN basura ya no podía ser llamado ADN basura porque contenía información tremendamente relevante para la comprensión de estos tipos de cánceres y para crear nuevos tratamientos. Lo que nosotros pusimos en un humilde informe en internet el día 29 de enero se hacía público después de un estudio de años de multitud de países y cientos de científicos implicados para venir a decir, al menos en
en parte de su contenido lo mismo que nosotros habíamos pensado. Así es, fue una sorpresa porque por suerte te dejamos la grabación a ti, está en internet también, está en la web, está todo grabado y que este acontecimiento médico-genético ocurrió en días posteriores. Confirmó una vez más que la información que se nos estaba dando por los códigos Morse y por las lumínicas de los ovnis, pues estábamos en el camino correcto, ¿eh? Sí. Por eso decidimos seguir con esta divulgación. Además veréis, quien mire el informe, que hay una especie de dibujo, una representación gráfica de una zona del ADN que se llama E-motif y que rompe con lo que inicialmente nos contaron Watson y Crick, ¿verdad, cariño? Sí, es que esto lo relacionamos hipotéticamente con esas zonas de ADN, con el origen del mismo. Esto lo afirmaron, como dice Ángela, Watson y Crick en 1953, en los años 50. Que decían que es muy factible que fuese creado por ingeniería genética artificial y hecho llegar a la Tierra preservado nanotecnológicamente. Es decir, bueno, y seguramente protegido entre secuencias genéticas. Nosotros le llamamos así cariñosamente, en lugar de ADN basura, ADN guardián, sí. Le llamamos ADN guardián porque creemos que sí, que ese ADN no solo contenía las instrucciones necesarias para que surgiese un ser vivo, humano, en este caso, porque hay otras creaciones también, sino que también contenía la forma de que se preservase ese ADN, la forma de arreglar ese ADN si le pasaba algo antes de llevar a cabo la función que tenía que llevar y un montón de cosas más. Sí, bueno, sí, bueno, que Francis C. Clegg y Leslie Argel en 1973 publicaron un artículo en el que hablaban sobre la teoría de la panspermia dirigida, ¿eh? Es decir, la vida en la Tierra tendría un origen extraterrestre, ¿eh? Diversos contactos como Enrique Castillo Rincón y Billy Mayer. Quiero decir que Billy Mayer, por hacer un comentario, dijo que un ejemplo a la vida en la Tierra eran las Pléyades, ¿eh? Que dicen que ahí no nació nadie, sino que en las Pléyades, que ya sabes que pertenece al IRA, pues ahí se hizo exactamente lo mismo que se hizo perdón. Lo que pertenece es lo que han sembrado en las Pléyades. Eso es, pertenece a lo que han sembrado en las Pléyades, lo mismo que Entre hicieron comillas, en la lo Tierra. mismo que hicieron en la Tierra. Sí, ellos hablan creo que hay 8 planetas que los extraterrestres, el extraterrestre creador, teóricamente eligió para crear nuevos seres. Uno de ellos es la Tierra, otro son las Pléyades, que los pleyadianos no surgieron en las Pléyades, sino que fueron creados como fuimos creados los humanos. Y a qué viene lo que comentaba Santiago sobre Lira, es que ellos creen que el creador de todos, que viene que tiene su origen en la constelación de Lira. Y como recordarás, Tomás, de la entrevista previa, y si no lo recuerdas no pasa nada porque entrevistas a cientos de personas a lo largo de los días y mucho más interesantes. Pero bueno, nosotros en Informes Plebeios, mensajes también recibidos y demás nos llevaban en aquel caso fue un mensaje lumínico con una cadencia de tiempo entre las iluminaciones del OVNI que estaba pasando, que nos llevaba a un resultado que era V55, que es una estrella de la constelación de Lira, V55 RR Lirae. Bien, pues nos preguntamos mucho tiempo ¿por qué tanta importancia tiene Lira, además de ser una estrella, una nebulosa planetaria, igual que el Sol, que se está muriendo y que parece que nos avisan que al Sol le puede pasar lo mismo y demás? Pues bueno, si realmente el origen nuestro y el origen de los pleyadianos y de otros seres pues viene de la constelación de Lira, pues ahí tenemos también una explicación más de lo que parece que decía el ¿no? El alfa. ¿Qué te parece, Tomás, lo que vamos desarrollando? ¿Tomás?
Bueno, yo, o sea, ya me lo habíais ido explicando, ¿no? Por mensajes de WhatsApp y bueno, o sea, me parece un mensaje pues muy significativo y original, ¿no? Que no es simplemente lo que dicen los demás contactados en general, que solo es, pues bueno, nos tenemos que amar unos a otros, unirnos y todo eso, que bueno, que naturalmente está bien, ¿no? O sea, no van a decir mátense unos a otros y tal, pero, o sea, pues es un Sí, claro, pero mensaje. referente a eso, claro, la gente se preguntará que por qué nosotros, si decimos que no creemos en las religiones y demás, y después de lo que tú has comentado, que por qué hacemos referencia a los evangelios, ¿no? Al comienzo de este escrito, del informe, y os revelamos la razón, que existe un texto escrito en griego que denominan fuente Q o evangelio Q, que viene a recopilar los dichos de Jesucristo. Fíjate, es que nos lleva a la religión, quieras o no, pero es que la religión tomó esto para sí. No es que sea religión en sí, pero bueno. Y dicha fuente fue la base sobre la que se redactaron los evangelios, los de Lucas y de Mateo. Sí, porque resulta que Lucas y Mateo, al parecer, sus evangelios son bastante parecidos porque tuvieron de base esa fuente Q, pero el evangelio de Marcos es diferente porque no se basó en ella. Y diréis, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, nosotros creemos que el 21Q1131 también podía ser interpretado, y así lo contamos, aunque no creamos en las religiones, tal y como nos las han enseñado, nos las están mostrando. Lo contamos porque no queremos sesgar el mensaje, o sea, no queremos retocar, maquillar el mensaje a nuestro gusto, sino que lo contamos tal y como es, tal y como nos ha llegado. Y creemos que 21Q1131 también podía corresponder la Q a la fuente Q, al Evangelio Q, porque Lucas, que es muy parecido a esta fuente, en el capítulo 21, de ahí el 21, y en los versículos 11 y 31, de ahí el 11-31, hablaba de lo que está pasando. Y decía textualmente que en la tierra sufriremos terremotos, epidemias, pestilencias, sucesos espantosos, bramará el mar, habrá grandes señales en el cielo. Y dice, vosotros sabréis cuando esto suceda que el reino de Dios, entre comillas, está cerca. Los que sois partícipes, levantad las cabezas al cielo. Jesús bajará y vendrá a redimiros. Eso es lo que corresponde a los versículos 11 y 31 del capítulo 21 del Evangelio de Lucas. De todas maneras, está diciendo lo que nosotros no dejamos de deciros, que miréis el cielo y que estéis abiertos a la comunicación, porque al menos yo no soy nadie especial, Santiago tampoco se cree nadie especial, y estamos viendo cientos y cientos de ovnis, y ahora en esta última etapa pues ya hemos dado un paso más. Sí, yo quería hacer un inciso para argumentar con respecto a esta última nota que acabas de comentar tú, Ángela, que hay gente que comenta que si son experimentos norteamericanos, rusos, o que vienen del propio infierno inexistente, hacer aquí luces lumínicas a diario y todos los días 20 o 30 ovnis que vemos, tanto por la mañana como por la tarde, pues que aparte de ser experimentos, pues que vienen a decirnos que poco menos que son alucinaciones de las propias personas que creen que haber visto un UFO un día y ya ven todos los días UFOs, ¿no? Bueno, por grabados suerte, están. Claro, también es un poco difícil, ¿no? Claro. Que los americanos estén todos los días encima de un único domicilio de Benicarló durante más de 5 años. Yo insistiré, no me canso de decirlo, que aquí en Benicarló y justamente encima de donde nosotros nos hallamos, de este edificio, a unos, pues, no, el cálculo no se puede hacer, pero
más o menos por lo que hemos investigado de la NASA y tal, podría estar entre 50 y 60.000 kilómetros de la atmósfera terrestre, donde acaba el agujero de gusano, los agujeros de gusano, no el agujero, sino los agujeros de gusano, por los que pasan los UFOs. Ya explicamos en otro capítulo cómo se hacía, por medio de, en fin, de los rayos gamma y tal, bueno, y que una vez que pasan a la capa terrestre, se convierte en luz lumínica, lo que se denomina efecto Cherenkov, y tal, etcétera, etcétera. Esto lo explicamos en otro programa. Entonces, todo esto nos pasa justo encima de donde estamos nosotros, a diario, y por el día también ocurrirá con toda seguridad. El problema es que nosotros no estamos todo el día viendo el cielo, porque eso es inviable. Aparte de que intentamos hacerlo con un par de cámaras, grabar 24 horas, y no duraron apenas un día, las destrozaron las dos, se destrozaron, se estropearon, vamos. Por lo tanto, queremos decir que nosotros somos muy serios, intentamos decir la verdad una vez investigada una y otra vez, y estudiada y sacada estadísticas de todo lo que vemos, de todo lo que nos apropiamos del cielo, y que intentamos hacer lo mejor en la medida de nuestras posibilidades, es transmitirlo por las redes sociales, etcétera, etcétera, sin ningún otro compromiso que decir la verdad. Sí, nosotros ya lo dijimos en otra ocasión, seguimos pensando lo mismo. Si esto es la verdad, lo que estamos contando, pues no hacemos ningún daño porque ahí está la verdad. Ahora, si alguien tiene evidencia y lo quiere demostrar de que esto no es verdad, nosotros lo aceptaremos y estaremos llegando al mismo punto. Si nuestra verdad no es la verdad y otro demuestra otra verdad, estaremos llegando igualmente a la verdad, con lo cual será importante de todas maneras. Así es, así es. Vamos a comentar lo que nos pasó el día 31, ya avanzamos en días, que este va a ser muy breve, que es argumentar acerca de las luces lumínicas, porque fue algo muy impresionante. Ya hemos tenido con anterioridad... Lo de V55 fue lumínico también. Sí, lo de V55 fue lumínico también, pero en esta ocasión creemos que hemos desarrollado el significado, pero no en su totalidad. Creemos que en gran parte, pero no en su totalidad, porque fue algo muy extraño. Es decir, estando haciendo las grabaciones habituales, tanto de mañana como de tarde, cuando no está nublado, porque la mayoría de los días están nublados, ¿no? Todos los días no se puede grabar, porque el cielo está cubierto. Estando haciendo una grabación normal, mirando los cielos, pues apareció en uno de los ovnis que nos apareció. Yo creo que lo reconocí muy fácil, no sé, me dio esa intuición, como diciendo, joder, este es de los nuestros, ¿no? De los habituales, ¿no? Que por cierto no pasa todos los días este. Entonces nos hizo unas luces lumínicas de intervalos de una serie de segundos, etcétera, etcétera, pero a partir de la nueva señal lumínica, es decir, el ovni aparecía y desaparecía en frecuencias de segundos, creo que eran alrededor de 14 segundos o algo así. Bueno, y a partir del número 9, pues lo que aparecía, o sea, el 9, el 10, el 11 y el 12 aparición, este ovni se manifestaba con doble luz lumínica, plac, plac. En vez de una, como hacía anteriormente, hacía plac, plac. O sea, una cosa súper interesante y... Sí, también llegamos incluso a pensar si sería un morse lumínico. Sí, llegamos a pensar, pero no... Pero no pudimos analizarlo con rigor, con lo cual no... Lo dejamos ahí de momento, porque no teníamos la tecnología, no lo habíamos grabado al completo, con lo cual podían faltar zonas del morse, aunque sí podía ser un morse, pero bueno, faltarían zonas y no tendríamos un mensaje completo, con lo cual no desistimos, digamos, por ese. Pero bueno, lo analizamos como hicimos con lo de V55 y nos dio un resultado. Sí, nos dio el 111, que el 111 traducido al binario, etcétera, pues creemos que nos da la interpretación de los hechos del ovni de ese día, que nos vuelven a comunicar con otra vez más con el... Claro, 111, sobre, otra vez hablando sobre el creador. O sea, es que nos una y otra vez nos reiteran... sí, además mismo. En numerología el significado del 111 también es como que puede recibir mensajes de un ser superior o algo así, y algo de puertas energéticas, también como que estás abierto a
a ciertas energías. Ahí estás haciendo, Sí, eso, buscando... ese vídeo que acaba de pasar a Apache es buscando una fosa común de la Guerra Civil Española, donde había supuestamente asesinados bajo tierra, y ahí utilicé tanto el péndulo como las varas de Zahorí. Nos dio positivo, las prospecciones sobre fosas comunes, al menos nosotros, nos da positivo. Perdón, Localizo el 100% todo ello. ¿Sí? Dime, Tomás. No, eso ya es de otro tema. Yo quería pasar solo, pero otro día hablaremos de vuestras investigaciones sobre la guerra civil. Bueno, continuad con lo de los ovnis, por favor. Solo un inciso, Tomás, que ojo cuidado, que el tema de las varillas y del péndulo que yo utilizo para localizar fosas comunes, etcétera, ojo, que proviene todo de lo mismo que estamos hablando, de sensaciones, de señales, de telepatía, de no sé qué cosas que yo siento que tengo que utilizar esto en tal sitio y me aparece. Ojo, estamos hablando de lo mismo. Sí, le llamen pseudocientífico o no, ha coincidido exactamente con lo científico. Pero bueno, pues nada, seguimos adelante. El día 31 de enero, también el mismo día del 111, estando sobre no eran las 8 todavía de la tarde, hora española, pues Santiago sale, graba como siempre, y al pasar la grabación al ordenador y al ser reproducida, pues en un fragmento de esa grabación aparece una nueva señal Morse. Entonces, como siempre hacemos, para no influirnos el uno al otro, siempre nos separamos en distintas habitaciones sin contactar el uno con el otro, cada uno se lleva su sonido, o sea, en un pendrive o donde sea la grabación, y la interpreta cada uno por separado, y luego las comparamos. Pues bien, por separado transcribimos la señal. Yo tuve que entrenar mucho porque yo no había practicado con la interpretación de los audios Morse. Santiago sí, porque hizo un curso de piloto, de capitán de embarcación, ¿cómo fue eso? De navegante, bueno, de esas cosas, de patrón de navegación o algo así, y tuvo que estudiar todo eso de radares, morses y de todo, pero yo no, yo conocía el morse como lo puede conocer cualquiera, sabe que existe, pero no había oído audios morse, entonces yo me tuve que entrenar horas para poder interpretarlo. Pues bien, cada uno en su habitación, oímos el audio, escribimos lo que creíamos que eso ponía y coincidimos exactamente al 100%. Y ese audio, la interpretación del Morse decía, I, SI, otra vez en inglés, ego sum SI, soy SI. ¿Qué hicimos? Dijimos, esto ya, como siempre, nos cuestionamos. Esto ya tiene que ser una casualidad, estará mal la cámara, habrá por ahí ruidos añadidos, bueno. En fin, que cogimos la cámara, hicimos grabaciones a distintas horas, en distintos sitios, por una terraza, por la otra terraza, de día, de noche, nada. No había ningún ruido añadido. Los morses solo aparecían cuando aparecían ciertos ovnis. Entonces, descartado que la cámara incluso revisó muchos vídeos anteriores a ver si podía también escucharse un ruido parecido a un morse en alguno de los vídeos grabados, pero nada de nada. Pues bien, habíamos descartado que la cámara estuviera mal y ya nos quedaba solo resolver quién era Essay, porque nosotros no teníamos ni idea de quién era Essay. Sí, y tras investigar por internet, etcétera, nos dimos cuenta de que había varias noticias de febrero del 2018 que hacían relación al hallazgo de una necrópolis de más de 2.500 años en Egipto, que contenía tumbas, algunas de las cuales los expertos aseguraban que pertenecían a los sacerdotes del dios Tot, el gran maestro de la humanidad, el gran maestro de la vida. Sí, es un importante dios egipcio, y resulta que el sumo sacerdote principal de Tot se llamaba Essay. Y además es que se ha encontrado mucha información en la base de la Gran Pirámide de Giza, y al parecer tablillas escritas por Tot que ellas mismas dicen
O sea, ellas mismas portan el mensaje de soy yo Tot el que está escribiendo esto. Bien, pues en parte de la información recuperada de esas tablillas, Tot parece ser que tenía como un alumno especial, alguien que estaba muy abierto a aprender, con muchísimas ganas, y creemos que puede ser Esei también. Bueno, pues en dicha necrópolis hallada al sur del Cairo, como os comentaba Santiago, en el 2018, aparte de las tumbas, encontraron diversos objetos y encontraron un mensaje que decía Feliz Año Nuevo. Sí, Feliz Año Nuevo. El Año Nuevo egipcio se considera el día 1 de Tot, se le llama así, el día 1 de Tot, y coincide porque en el amanecer de ese día la estrella Sirius, Sirio, que está en la constelación del Alpha Canis Majoris, el can mayor, el perro mayor. Esa constelación, esa estrella es sagrada para los egipcios porque el primer día que aparecía en el cielo, que se hacía visible, pues coincidía con la crecida del Nilo y esto era muy importante para que tuvieran cosechas prósperas. Entonces se consideraba Sirius el hogar de los grandes maestros de la humanidad y el calendario egipcio empezaba ese día 1 de Tot. A Tot, al dios Tot, lo dibujan los egipcios como un ser muy alto, con las extremidades delgadas, con una cabeza de pájaro. Ese pájaro al parecer corresponde a Ibis. Ibis es un pájaro de verdad, es un pájaro que había en la región, que migraba. Y a Tot le pusieron cabeza de pájaro porque este pájaro al migrar aparecía y desaparecía por temporadas. Y a Tot los egipcios le consideraban que había muerto y resucitado varias veces, al menos 3 veces, porque estaba un tiempo con ellos, desaparecía, volvía a aparecer, y por eso le pusieron la cabeza de Ibis. Perdonad, porque era un pájaro migratorio, ¿no? Como Tot, aunque ellos creían que Tot moría y resucitaba. Claro, pero lo que en realidad hacía era marcharse a otros lugares, a enseñar a otra gente, a preparar a otra gente, la escritura, etcétera. Bueno, el cinturón de Orión apunta a Sirius, que es el perro del cazador. Sí, en la constelación Canis. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, la gran pirámide de Giza, que fue construida en perfecta alineación con Sirius, que es el extremo apical de la pirámide, y transferiría poder, que daría poder y fuerza al sumo sacerdote, que debía colocarse en el preciso momento, en la cámara de la reina, evolucionando su divinidad, o sea, recibiendo pues conocimiento, lo que fuere, etc. Nosotros creemos que es posible que en ausencia de Tot, el sumo sacerdote Esei, el que nos dijo el código Morse, Esei, era contactado y también instruido. Sí, es que llama muchísimo la atención, que coincide todo. Cuando la estrella Sirius aparecía en el cielo, estaba perfectamente alineada con la punta de la pirámide, y en ese momento ellos sabían que Sei, que el sumo sacerdote que correspondiese según la época, tenía que ir a la cámara de la reina para ser instruido, entre comillas, y para recibir una fuerza que cada vez que iba aumentaba su divinidad. O sea, él tenía poder, tenía ciertos poderes después de hacer esa maniobra. Nosotros pensamos siempre, y Orión, que también en relación con el Canis y demás, Orión se alinea con la cámara del rey, de la gran pirámide de Giza. Pues bien, nosotros siempre pensamos, referente a las pirámides, que no solo eran receptores, sino que desde las pirámides también se emitían cosas. Sí, así es. Para otras culturas, Sirius también es importante. Por ejemplo, para los cherokees, los indios norteamericanos, era el perro guardián de la ruta de las almas. Sí, otra vez el perro sale, ¿no? Como Canis, la constelación de Sirius que pertenece a Canis. Sí. Y los Dogones, que era una tribu africana de Mali, vamos, esto fue un caso espléndido, porque conocían todos los detalles de Sirius, imposibles de saber, ¿no? Imposibles de saber sin telescopios, sin patentes, en fin. Claro, sí, es que hoy tienen unos telescopios con una tecnología que han visto que Sirius es una estrella binaria, o sea que no es una estrella sola,
que son dos estrellas interconectadas entre sí, e incluso como hay una gran cantidad de gas que rodea las estrellas y no se puede visualizar ni con esos telescopios potentes en su totalidad, pues creen que puede incluso haber una tercera estrella, o sea que puede ser triple. Pues bien, la tribu africana de Mali, los dogones, sabían que Sirius era una estrella binaria, conocían, diles, que creemos que se lo ha contado el Tot, que ellos llamaban de otra manera. Para ellos era el equivalente de todo, o sea, Los para esta tribu le decían los gnomos que bajaron de Sirius y les enseñaron como, lo mismo que a los egipcios, a los sumerios, a los babilonios, etcétera, etcétera, pues les enseñaron ese tipo de circunstancias. Dice, al parecer, no solo los estudió sobre Sirius, sino también sobre la Atlántida. Ojo, sobre la Atlántida. Sabían de la Atlántida detalles, vamos, que hoy en día incluso podríamos desconocer si no fuera por el testimonio de estos africanos, cuyos supervivientes se dispersaron y divulgaron sus conocimientos. De ahí las similitudes entre culturas dispares. Claro, culturas que nunca habían tenido contacto por la disparidad kilométrica, digamos, de distancias, pues hacían cosas muy parecidas y dejaban evidencia escrita o en grabados, lo que fuera, de cosas, similitudes tremendas. Así es, y que es muy posible que los atlantes supervivientes llegasen también a la isla de Pascua. Ojo, cuidado con este detalle, la que se denomina Rapa Nui, que construyeran los moais y vamos, es que disponían de tecnología avanzada para todo ello y muchísimo más. Yo siempre he tenido, no sé por qué, un gran interés, se puede decir, tanto por la constelación de Orión desde niña como por la isla de Pascua. Siempre me ha llamado muchísimo la atención y tengo es como un imán que me atrae, no sé por qué. Pues algunas de las estatuas de los moais son de una piedra tan dura que le llaman traquita. Es una piedra volcánica que es imposible de penetrar, de ser tallada por los métodos habituales. Y además, los moais están colocados sobre una base y están tan perfectamente colocados milimétricamente sobre esa base que es imposible meter un papel entre el moai y la base. Mirad qué tecnología tuvieron que usar para construir los moais. Pero los moais no solo son no solo, digamos que es lo especial de la isla de Pascua, hay más cosas. Os voy a contar una leyenda referente a los atlantes de lo que os comentaba Santiago, que la Atlántida, como sabéis, pues fue sumergida. Pues al parecer había una isla que se llamaba la isla de Hiva, con H-I-V-A, cuyo rey, entre comillas, o sea, el que allí mandaba, era una isla perteneciente a la Atlántida. El que allí mandaba tenía 7 hijos y fueron avisados por los dioses, entre comillas, de que se iban a inundar, de que se iban a morir. Entonces el rey mandó a sus hijos a buscar una nueva isla para llevar a la población a ella, ya que la suya iba a morir, iba a quedar totalmente inundada. Y estos 7 hijos encontraron, es la leyenda que cuentan en Rapa Nui, encontraron la isla de Pascua y se establecieron allí. Y dicen que los 7 moais que hay alineados, dentro de todos los moais que hay 7 que están juntos, ¿no? Todos alineados, que son los 7 hijos de este rey y que lo representan, vamos. ¿Y por qué están así? Siempre parece que miran como adelante, ¿no? Al frente, como que estuvieran esperando. Pues se dice que los moais esperaban a que los dioses atlantes, que antes estaban con ellos en la Atlántida, que luego se inundó, les vieran y supieran dónde se habían asentado y que volvieran a ellos. Eso es lo que parece que estaban esperando estos moais, ¿no? Aparte de los moais, en la cultura de la isla de Pascua se encontraron unas tablillas que se llaman rongo-rongo, que tienen un lenguaje, al menos se encontraron 28 que yo sepa, puede que haya más. Están dispersas por diversos museos del mundo. Pues esas tablillas tienen unos símbolos, un lenguaje que nadie ha sabido interpretar. Hay además que leerlas de una determinada manera. Son como líneas donde está escrito esos simbolitos, que hay que girar, cada vez que acabas una línea, hay que girar 180 grados la tablilla para leer la línea siguiente, y así de forma continua. Bueno, pues
hay muchos de esos símbolos, bueno, nosotros los analizamos, no fuimos a los museos a ver las tablillas, ojalá que pudiéramos ir por ahí por el mundo en busca de las tablillas rongo, me gustaría mucho. Pero bueno, hemos bajado de internet todas las fotos de las tablillas de los museos que pudimos, ampliado y demás, visto símbolo por símbolo, girado cada tablilla todas las veces que hacía falta, y hemos encontrado que muchísimos de esos símbolos coinciden con símbolos egipcios, con los de los jeroglíficos egipcios, y que además, yo creo que escribimos un informe de esto, porque además tenían concordancia con cosas del cosmos. O sea, había, creemos nosotros, estrellas, creemos que estaba Sirius, creemos que había estrellas binarias, bueno, un montón de coincidencias. Así es, así es. Perdonad. El código, yo quería comentar que el código numérico del mensaje Morse del día 31, del que estamos hablando, del 2020, nos conduce al número 5, cuyo significado es enseñar a evolucionar conectando cielo y tierra. Sí. Una vez más. Sí. Y como siempre acabamos, hacemos el binario, pasamos a sistema de ceros y unos, el mensaje, y nos salió una espiral. Una espiral que podía corresponder también al número phi. El número phi es un número que le llaman el número áureo y se escribe como la letra phi griega, que es una especie de Y. Bueno, para entendernos ahora que no os lo puedo enseñar, pero bueno, es una especie de Y. Y que tiene una correspondencia numérica como pi 31416, pues el phi es 1,618033 y sigue porque no tiene final, al parecer. No es un número periódico que se repita periódicamente un final, ¿no? Este no tiene, es infinito al parecer. Bien, pues aparte de eso, ese número phi está presente en múltiples formas y manifestaciones en la naturaleza. Por ejemplo, en los girasoles, en el centro de los girasoles, parece que en las colmenas de abejas también. Hay científicos que dicen que incluso durante la gestación el propio útero materno, las dimensiones entre altura y anchura del útero, según cómo va creciendo, corresponden y tienen que ser exactas con el número phi, porque si no las cosas no van bien. Y han hecho un estudio que relacionaba las gestaciones que iban a término bien sin problema, que siempre al dividir la altura del útero entre su anchura, les daba o el número phi o un múltiplo del número phi, pero cuando las cosas iban mal, pues desgraciadamente había un aborto, o cualquier problema tenía el feto, la altura y la anchura del útero, cuando las dividían, no coincidía ni con phi ni con un múltiplo de phi. Parece muy de ciencia ficción, pero bueno, se hizo ese estudio y ahí está. Pues bien, este phi, también hay una estrella que todos conocéis, que es la Osa Mayor, el denominado en lenguaje popular el carro, pues que tiene una de sus estrellas principales es la Phi Ursae Majoris, una de sus múltiples estrellas. Es también una estrella binaria, siempre, todos los mensajes nos llevan a estrellas binarias. El RR Lyrae, Sirius, en este caso la Osa Mayor. Bueno, pues esa estrella binaria también es muy especial, tiene dos supergigantes blancas, y nos preguntamos si hemos acabado así, después de analizar todo el mensaje de yo soy Esei, ego sum Esei, si Esei, el que nos estaba diciendo yo soy Esei, venía de allí, venía de la Phi Ursae Majoris. Sí, argumentar antes de que acabe con esto de que nosotros por las tardes tenemos encima prácticamente 8 meses al año la Osa Mayor, precisamente, la Ursae Majoris. Sí, y alguno de los UFOs, bueno, de los ovnis grabados en estos últimos días salía directamente, visualmente, con los ojos humanos, parecía salir del centro de la Osa Mayor. Sí, pero eso no lo podemos saber. No, pero quiero decir, tal como lo ve nuestro ojo humano desde la terraza, en vez de salir de otro sitio, pues esos en concreto me gustaría, salieron. Ángela, que antes de acabar con este tema ya definitivamente me gustaría que comentases lo de la espiral, porque es muy importante para ti, y explícanos el por qué, porque yo, antes de que nos metiésemos en todos estos temas de ovnis y de cosas de estas hace años desde que nos conocemos, tú ya me hablabas de la espiral, bueno, hablábamos de ovnis, pero de la espiral, y es algo que tú tienes ahí muy, muy marcado. Sí,
Yo es que de niña pequeña, vamos, con 6, 5, 6, 7, 8 años, que yo ya había visto UFOs. Mis primeros UFOs que yo recuerde fueron con 8 años. Bueno, pues yo siempre dibujaba. Como los niños se ponen a dibujar muñequitas, el papi, la mami, el hermanito, no sé qué, el perro, el gato, no sé qué, yo dibujaba espirales, entre otras figuras geométricas extrañas. Pero bueno, dibujaba espirales y imaginaos todos ahora dibujando una espiral, dais vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Pues una de esas vueltas, en lugar de seguir, volvía al centro de la espiral. He intentado muchas veces buscar el significado porque hay espirales relacionadas con galaxias que dicen que las galaxias crecen siempre desde el centro en espiral. Bueno, hay representación de espirales en los círculos del trigo, bueno, en multitud de cosas, ¿no? Pero yo nunca vi bueno, sí, creo que hay alguna en los agroglifos, en los del trigo, que sí que hay una línea como que vuelve al centro, pero bueno, nunca siempre pensé que era algo como la Vía Láctea o la energía de un agujero negro o algo así, pero nunca entendí del todo por qué la línea volvía al centro. Todavía lo sigo pensando. Bueno, hemos investigado un poco y nos aparece los aceleradores de protones. Bueno, sí, es verdad. En agujeros negros que han Sí, sido fotografiados. Sí, algo tiene que tener que ver con eso, porque el día 1 de enero, en otro de esos mensajes nocturnos, de este no hemos escrito todavía el informe porque es que estamos, la verdad, un poco saturados, nos falta tiempo. Recibí también un mensaje que es HT4, HT, la letra H, la letra T y el 4 número. Y bueno, le dimos muchas vueltas. Empezaba el año, además, el día 1 de enero. Bueno, pues nos pusimos igual, aunque fuera 1 de enero. Y llegamos no lo hemos escrito, pero bueno, llegamos a la conclusión, después de mucha investigación, de que se correspondía al HT4, que es un canal hadrónico del gran acelerador de hadrones y que descompone una partícula en 4 leptones. Ahí está el HT. HT es hadrol, bueno, canal no era, pero no me acuerdo muy bien, pero bueno, se traducía como canal hadrónico, y el 4 eran los 4 leptones que surgían y agarraos, porque la única partícula que al parecer se dividía de esa forma después de acelerarla en 4 leptones y en ese canal hadrónico, agarraos, era el bosón de Higgs, la partícula de Dios. Y por 2 veces ya en el acelerador lograron reproducir el bosón de Higgs. No solo una vez que se dijo que podía ser, que no podía ser, pero hace creo que 3 años volvieron a hacerlo. Y se descomponía en 4 leptones, eso, sí. Sí, bueno, ya para terminar con este informe de Tomás, te decirte que la Ursae Majoris, lo que es la Osa Mayor, o lo que es el carro, comúnmente, que como se conoce, pues el mensaje, el código Morse que se nos envió por medio de un vídeo, una vez grabando un ovni pasando, nos mandó el código Morse a W. Eso fue días posteriores a lo del phi, a lo del número phi. Sí. Y ya pues con esto, Tomás, si te parece... Bueno, que la W, diles, que corresponde a otra de las estrellas de la Osa Mayor. Sí, por supuesto, sí. Así es. El código Morse era AW. AW. Pues ya con este es el último informe que elaboramos. Ahora tenemos que preparar otros porque esto suma y sigue, como hemos comenzado diciendo al principio de tu entrevista, Tomás, que cada día que podemos ver UFOs, que no está nublado, pues o hay lumínicas o hay morses, en fin, o hay señales, como Ángela, señales de Ángela, las denominamos así ya de esta forma. Entonces, a esperar de un nuevo informe, etcétera, etcétera, pues hasta aquí nuestras conclusiones, Tomás. Sí, la verdad es que hemos recibido muchos más morses desde el final de este informe, de este número 24. Y cada vez deciros que cada vez los códigos morse son más complejos, son mucho más complejos. Pero, y quiero dejarlo así como introducción, porque todavía no los hemos descifrado del todo, pero están recogidos y guardados. Pero yo creo, y si me equivoco, yo soy la responsable, única responsable, creo que en todos estos últimos códigos Morse que estamos recibiendo
nos están dando fragmentos de secuencias genéticas. Como recordaréis todos, y si no lo recuerdo en 3 segundos, nuestro ADN, bueno, nuestro ADN y el ADN del resto de los animales, de las plantas y demás, está compuesto de un azúcar, está compuesto de fosfato y está compuesto de 4 bases nitrogenadas, que son la adenina, la guanina, la citosina y la timina, y que se representan por la primera letra de sus nombres, A, T, C y G. Que la adenina se une siempre a la timina y que la citosina se une siempre a la guanina. ¿Por qué os cuento esto? Porque en estos códigos Morse se nos están mandando como tripletes, como imaginaos timina, 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 adenina, 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 guanina, timina, como si nos estuvieran dando fragmentos del código genético. Pero voy más allá, voy más allá. Recordad que antes os dijimos que habíamos dibujado en el informe donde hablábamos del cromosoma 21 un emotif. El emotif es un descubrimiento bastante reciente que rompe con que el ADN sea una doble hélice, solo una doble hélice, ya que se ha descubierto que el ADN tiene unas zonas que se forman, que se llaman emotifs, que son como nudos, como retorcimientos de esa doble hélice, formándose una cuádruple hélice. Y agarraos ahora, si la adenina siempre se pegaba a la timina y la citosina siempre se pegaba a la guanina, en esta cuádruple hélice las cosas son diferentes. Y han descubierto que en esa cuádruple hélice se unen la citosina con la citosina, cosa que ha llamado espectacularmente la atención de los científicos porque es algo totalmente inesperado. Pero además, estos nudos, estos emotifs, ¿en qué zonas, os preguntaréis, de nuestro ADN están? Pues están formando y deshaciendo, pero no en cualquier zona. Se están formando y deshaciendo en zonas que controlan al resto del ADN. Se están formando y deshaciendo, me atrevo a decir, que el que hemos llamado ADN guardián. Y parte de ese ADN guardián está en los telómeros. Los telómeros son las zonas terminales de los cromosomas. Y ahí está el secreto de que una persona no envejezca. Y ahí está el secreto también de matar a los tumores, a los cánceres, porque los cánceres se replican constantemente, las células malignas se hacen inmortales y el telómero tiene el secreto de la inmortalidad. Si se pierden los telómeros, si se acortan los telómeros, cosa que va pasando a medida que nuestras células se van dividiendo, una y otra vez envejecemos. Si logramos que nuestros telómeros no se acorten, no envejeceríamos, y eso ya se ha intentado con una enzima que se llama telomerasa, que protege y regenera los telómeros. Pero ¿qué pasa? Que al hacer que no envejezcamos, nuestras células se empezaban a dividir, no paraban de dividirse y se generaban cánceres. Y están en ese punto. Pues bien, nosotros creemos que los mensajes Morse que nos están llegando en estos últimos momentos corresponden a nucleótidos, a la adenina, guanina, citosina y timina conocidos, y también, agarraos más, a nucleótidos desconocidos, al menos que nos hayan contado, que ya os lo cuento, que son las letras E, la letra I y otra serie de letras, que es posible que también estén en nuestro ADN, igual que están los emotifs, pero no lo sabíamos. Es posible que en ese 95% del que llaman ADN basura haya más nucleótidos de los que nos hayan contado. No lo sé, ojalá nos lo cuenten, pero por si no nos lo contaran, que quede constancia de que creemos que esas señales que vinieron del creador de nuestro ADN pudo haber dejado incluso nucleótidos originarios que ahora estén inactivados porque ya no nos haga falta, porque ahora ya nos reproducimos sexualmente, digamos, y nuestros orígenes fueron distintos, pero que es una señal, una marca, como un sello de que ahí ha estado otra cosa originalmente. También conoceréis la palabra intrón y exón como zonas en este caso no del ADN, sino del ARN, que son zonas codificantes y no codificantes, que dan lugar a proteínas o que no la dan. Bien, pues deciros que el último mensaje Morse, que fue del día de ayer, o anteayer, ya no me acuerdo. Antes de ayer, Anteayer,
era 5. I, E, I, G. Le dimos vueltas y vueltas y vueltas y lo digo, si me equivoco, la culpa es mía. Pero he llegado a la conclusión de que I significa intrón, E exón, la otra I otro intrón y la G es una guanina. ¿Y ahora de qué va esto? Pues esto va de que los intrones en su comienzo y en su final tienen guaninas. Y a veces se pegan los intrones protegiendo a un exón, luego los intrones siempre se pierden, si las cosas van bien. Cuando el ARN ya ha madurado, solo tiene exones y luego ya participa en la síntesis de nuestras proteínas. Bien, pues a veces las cosas no van bien y a veces esa guanina que tienen al final los intrones, imaginaos para entenderlo, porque estoy metiendo un rollo que vamos, que me tenéis que perdonar, imaginaos una hilera de niños y niñas cogidos de la mano. Los niños son los intrones y las niñas son los exones y todos tienen un osito de peluche, que es la guanina. Pues bien, llega un momento en que alguien dice, niñas, abandonad la fila, y solo se quedan los exones. Pero a alguna niña se le ha ocurrido regalarle su peluche al exón, al niño que sí que queda en la fila. Y ha quedado una guanina de más, ese peluche de más. O bien pasa lo contrario, que esa niña es muy pilla y le roba el osito al niño que tenía al lado antes de salirse de la fila y se sale con 2 ositos, con 2 guaninas. Pues bien, cuando esto pasa ocurren enfermedades terribles y una de esas enfermedades es la progeria. Os sonará a esos niños viejos que envejecen rápidamente, en muy poquitos años, sus órganos envejecen, que tienen cara como de viejito, como de abuelito y que acaban muriendo, desgraciadamente. Creo que nos están diciendo cosas muy importantes sobre nuestra genética original o sobre incluso cosas que se contarán a posteriori, como ha pasado ayer con la revista Nature. Perdonadme el rollo, pero me he quedado muy liberada. Tenía que contarlo a alguien, porque nos ha llevado mucho trabajo y creemos, de verdad que creo que se trata de esto. Muy bien, Tomás. Pues hasta aquí los informes. Muchas gracias a los dos, a Salvador y a Ángela y bueno, a Santiago, perdón, te he cambiado el nombre. No pasa nada, Tomás, no pasa nada. Yo le quiero igual, aunque le llame Salvador, no pasa nada. Perfecto. Había un par de preguntas ahí, a ver, de Junior Tom. A ver. Junior Tom dice, algunos seres contactaban con algunas personas y les daban un poco de poder y los demás eran explotados. Bueno, eso sería algo más de... No sé si sabéis algo de eso. Referente a la creación de seres humanos. Faraones... Dígame. ¿Se refiere a la creación de seres humanos para la explotación de trabajos, mineros, etcétera, etcétera? Eso. No, yo creo que se refiere más a si el poder de los reyes, faraones y todo eso proviene de los extraterrestres. Claro, sí, es lo que estamos comentando. Nosotros creemos que Tot y que, bueno, Tot, que en la cultura griega es Hermes, en los dogones es el Momo. El enneagrama. Bueno, claro, yo creo que sí, que es un extraterrestre, evidentemente, y que es posible que transfiriera o le cediese parte de su poder a Esei, en este caso, por ejemplo, o a otros sumos sacerdotes. De hecho, en las tablillas encontradas en las bases de las pirámides que ha escrito el propio Tot, que son miles, al parecer, miles de documentación tremenda, dicen que hay un par de tablillas de esas que se han negado a hacer públicas porque contienen cosas tan fuertes que las han negado al conocimiento público de la humanidad. Pues este decía que había dotado
a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes como Esei, de una tablilla y que los había dispersado por el mundo, yendo a diferentes culturas, y que el portador de la tablilla tenía tanto poder como el propio Thoth, y la gente de los lugares a los cuales llegaba, con esa tablilla al parecer lo respetaba y lo trataba como un dios, con lo cual sí debería de tener cierto grado de poder que impresionase, ¿no? Al menos Sí, a esas nosotros civilizaciones. creemos que todas las civilizaciones y culturas en sus distintas propiedades fueron enseñadas, adiestradas, incluso muchas de ellas domesticadas por estos que les llamaban dioses, que eran extraterrestres lógicamente. Ojo, cuidado con ese tema porque ese tema es muy complicado, es decir, estamos hablando de épocas, estamos hablando de miles de años, pero la Tierra tiene miles de millones de años, por lo tanto han podido venir creadores o el mismo u otros para crear seres vivos y sobre todo relacionados con los humanoides, con los humanos, en distintas épocas. Sabemos que ha habido extinciones de la Tierra por el agua, por meteoritos, etcétera, etcétera, y cada vez que ocurría esta circunstancia parece ser que volvía a regenerarse la vida en la Tierra con nuevos conocimientos y distintos. Posiblemente esos conocimientos se daban cada vez que surgía una nueva cosa, incluso nuevas creaciones, cuidado, de seres humanos, tal y como ha explicado Ángela en el informe 22, creo que ha sido. Nuevos seres humanos. ¿Qué hacían estos sumos sacerdotes, no sé qué? Porque claro, el dios este dice que desaparecía, seguramente ese día, tal y como hemos investigado, en las Pléyades u otras poblaciones de seres vivos similares a los de la Tierra. Por lo tanto, iba y venía, por eso decían que desaparecía el uno. Este era el del conocimiento, la cultura, etcétera, etcétera. El creador era otro, el que creaba los seres vivos. Y otros también hacían otras cosas distintas, pero no eran muchos más. Y estos iban por toda la Tierra, no solamente la Tierra, sino otros planetas similares a los de la Tierra, pues dando cultura. Esto es lo que más o menos he investigado, pero este tema hay que profundizar muchísimo más. Nosotros somos tan ignorantes como los oyentes pueden ser en este tema porque tenemos muy poquita información. Nosotros esperamos que con esto, a través de estos contactos que acabamos de comenzar ahora mismo acabamos de comenzar a contactar. ¿Te acuerdas? Hace meses, Tomás, no sé si te acordarás, en una entrevista que hemos llegado por ahí, decían, bueno, nosotros vemos ovnis, vemos UFOs, tal, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora toca contactar. ¿Y después qué? Y después toca interactuar con ellos. Ahora estamos en la fase de contactar, pero estamos al principio del todo. Estamos recibiendo mensajes, códigos Morse, lumínicos, señales, etcétera, que cada vez se van complicando más, por lo tanto requieren mucho más horas, mucho más tiempo de investigación, incluso días, que nos saturan. La verdad es que hay que hacer una dedicación plena. Claro. Además, tened en cuenta de que nosotros ya decimos, contamos tal y como nos pasan las cosas. Tened en cuenta de que si en las tumbas que se encontraron en el 2018 al sur del Cairo, en Egipto, estaba enterrado Esei, teóricamente, o una de las tumbas pertenecía a Esei, ¿qué hacía Esei el otro día encima del cielo de Benicarló? En una nave. Si eso es así, si yo soy Esei, es verdad, si no es un ET que nos está tomando el pelo para reírse de nosotros, si ese era Esei realmente, tiene más de 2.500 años, con lo cual es inmortal. Claro. Le han dado un poder al menos de la inmortalidad, claro, ¿no? De viajar en el tiempo o en el espacio. También nos preguntamos, llegamos a preguntarnos si nuestro presente puede ser el futuro del egipcio. Si a lo mejor está el Esei en Egipto y ha viajado ahora al futuro de Egipto, que resulta que somos nosotros. Yo no lo sé, de verdad. Nos falta muchísima información y estamos a las expensas de recibir más contactos, más cosas, y lo que sí estamos locos por conseguir ya es la interactuación, pero para eso necesitamos otro lugar. Pero en principio nos señalan aquí y nos íbamos a cambiar de vivienda ahora precisamente por eso, por interactuar, pero visto cómo van las circunstancias, vamos a quedarnos un tiempo más aquí a ver si recibimos más códigos o más señales o lo que fuere, y hasta ver dónde está el límite de todo esto, si es que lo tiene. Y una vez desarrollado eso, pues pasaremos a la otra fase, si es que es posible. Así, sí. Tomás. Es que lo del ADN nos está llamando muchísimo la atención los últimos. Ojalá
tuviéramos el intelecto suficiente para descifrarlo así instantáneamente, pero creemos que tiene que ver con el ADN y con cosas muy importantes y creemos que debemos. De hecho, nos han pedido ayudadnos. Yo no tengo otra manera de ayudar que lo dicho, que contarlo e intentar descifrar lo que nos están diciendo y a ver si, pues si llego a alguna conclusión que sirva de algo para alguien. Entonces sí, hemos decidido, nos íbamos a ir y hemos decidido quedarnos un poco más a ver si esto avanza un poco más. Así es, Tomás. Ok, perfecto. Hay otra pregunta de Cari Zurich. Dice, es para Ángela. Cuando era niña, los ET la visitaban en sus sueños. Pues mira, que yo recuerde en los sueños, no, pero me visitaban en la vida diaria. A ver, me explico. Yo vivía en un barrio muy humilde, muy humilde, de muy pocas casitas, muy pocos vecinos. Mis padres eran trabajadores, éramos muy humildes. Ellos se iban a trabajar, imaginaos, un sábado que yo no tenía colegio, con 7, 8 años, y yo me iba a un barranco que había, me iba sola. Mis padres se iban a las 7:15 de la mañana para entrar a trabajar a las 8 y yo estaba deseando que se fueran para vestirme, salir de casa e irme al barranco ese, porque era un precipicio tremendo, pero yo no tenía miedo ninguno. Tampoco hacía nada bestia, no me arrimaba del todo al borde del precipicio, pero yo me sentaba y veía pasar las esferas luminosas como las que estamos viendo aquí en Benicarló, y yo me sentía bien, no sentía miedo. Y además estaba esperando pues que llegara otro sábado, otro domingo, que mis padres a lo mejor les tocaba trabajar y se iban y yo podía ir allí. Entonces, genial. Y en los sueños yo no lo recuerdo. Sí sí recuerdo un sueño, siendo niña, que soñé como que sobrevolaba, yo vivía en La Coruña, en Galicia, en España, que sobrevolaba la ciudad y como sobrevolaba la ciudad decidí ir a ver la parte de arriba del edificio donde trabajaban mis padres, que era el hospital que había en esa ciudad. Mi padre era carpintero y mi madre era pinche, que son los que repartían las comidas a los enfermos. Bueno, las pinches. Vale, yo nunca había estado en el tejado de su edificio, pero mi padre era carpintero y era bastante valiente, y cuando había un temporal y se llevaba medio tejado, era el que se atrevía a subir al tejado, a arreglar el tejado y esas cosas. Yo nunca había subido al tejado del hospital, evidentemente, y cuando llegó mi padre a casa, le dije, el tejado que arreglaste tú es así, tiene una zona cuadrada con unos parches negros de un material negro, en el otro lado es no sé cómo, tiene una chimenea no sé dónde y tiene no sé qué. Y mi padre alucinado pero tú cómo sabes eso. Yo lo había visto de noche, para mí lo había soñado, pero bueno, no sé, lo había soñado o alguien me lo metió en la cabeza y me lo mostró, no lo sé. También me pasó otra cosa, ese es el único sueño así que recuerdo ahora mismo de con 8 años o así. Y con esa misma edad me pasó una cosa, que los domingos cuando mis padres no trabajaban, íbamos temprano a visitar a mis abuelos paternos, que vivían en una aldea, y les llevábamos cosas. Nosotros teníamos poco, pero ellos tenían menos, les llevábamos cosas, lo que podíamos, comida y bueno. Entonces, en un domingo me monté en el coche con mis padres para irnos a la aldea, no sé, serían las 8 y algo de la mañana, muy abrigado recuerdo porque hacía mucho frío, era invierno, y empezamos el trayecto. La aldea estaba como a unos 120 kilómetros de donde vivíamos o así. Bueno, empezamos el trayecto y cuando llevábamos unos kilómetros le dije yo a mis padres, yo iba en el asiento de atrás tan tranquila y le dije, va a haber un accidente más adelante y va a ser un 127 rojo. El 127 es una marca de coche de la época, es un SEAT, un SEAT. Bueno, mis padres como que se rieron, jajaja, pues, ¿qué cosas tienes, no? Bueno, una niña de 8 años que va diciendo que va a haber un... Bueno, pues nada, unos 2 kilómetros más adelante o así, había un accidente. Les dije, y hay una niña en el accidente. Bueno, pues había un accidente de un 127 rojo y estaban escarcerando, pues, supongo que los bomberos, yo eso no lo recuerdo muy bien, pero bueno, la gente que estaba atendiendo a los del accidente, y sacaron una niña viva de dentro del coche. Y mis padres ya, entre lo del tejado del hospital y lo del 127, creo que se callaron para siempre y no me volvieron a hablar del tema.
ni nada, pero bueno, es lo que os puedo contar de cosas así que recuerdo de niña. Vaya experiencia. ¿Eh? Que menudas experiencias las de Ángela. Sí, sí. Curioso. Bueno, perfecto. Pues llevamos ya... hay otra pregunta interesante y ya iríamos terminando. De Junior Tom dice, recuerden que los ganaderos siempre intentan mejorar su ganado. Su ganado de múltiples formas. Somos ganado, claro, o sea, todo esto del que habéis dicho del ADN, modificaciones del ADN y tal, ¿por qué lo harían? O sea, nosotros quizás seríamos como su ganado, ¿no? Bueno, yo, No, si quieres, di tú algo, luego también digo. Déjame decir al Sí, principio, y luego sigues tú. El principio básico es que nosotros nos crearon, nos crearon de una manera que ahora somos de otra distinta, pero nos crearon de una manera para poder supervivir, como ha dicho Ángel anteriormente. Es que esto sería otro informe que está sin desarrollar, que es cómo llegamos a la Tierra, etcétera, etcétera. Y la modificación del ADN actual es porque no estamos utilizando bien nuestra ciencia. Toda cultura tiene que tener su propia ciencia y ahora mismo nosotros no estamos haciendo uso bien de nuestra ciencia. Los científicos hacen muy buenas labores, pero errónean en otras al obviar cosas muy importantes como es el ADN basura o ADN... bueno, el que nosotros llamamos guardián. Nosotros llamamos guardián. Y ahora se han dado cuenta del error que se ha cometido durante años y años. ¿Y qué ocurre con ese ADN? Pues que podemos eliminar muchas enfermedades, evitar otras enfermedades, en fin, nos pueden causar otras más, pero en principio es todo ello. El ADN es la vida de una persona, de cualquier ser vivo. Si un ADN está alterado y esto lo pasas genéticamente a otras generaciones, la humanidad en pocos cientos de años se extingue. Por eso creo que es tan importante lo que nos están comunicando del ADN. No somos ganado, ellos nos han creado para algo y nos quieren, con toda seguridad. Yo también pienso lo mismo. Yo creo que el que nos creó efectivamente quería que nos protegió, porque precisamente en esas zonas del ADN que no han sido estudiadas como debieran haber sido, aunque ahora hay un proyecto que se llama el Proyecto ENCODE, que empezó como hace unos 17 años y que trata de desentrañar un poco esas áreas que no habían sido estudiadas en el genoma humano, pero han cogido solo zonas que creen que sí pueden codificar cosas, no lo han estudiado todo, vamos, o no nos lo han contado. Pues bien, yo creo que a nosotros cuando crearon nuestro ADN, lo dotaron también y lo protegieron también, que ese ADN tiene la forma de autorrepararse. Lleva como la caja de las herramientas al lado. Nosotros no sabemos cómo todavía, porque no lo han estudiado, como dice Santiago correctamente, pero sí, nuestras curas de nuestras enfermedades, la forma de reparar el ADN está inserta en nuestro propio ADN, está en esos telómeros, está en esos emotips. Yo creo que además evoluciona constantemente, incluso me atrevo a decir que esos emotips que se forman y se deshacen, imaginaos, dicen que han secuenciado el genoma humano, proyecto genoma humano, hemos secuenciado el genoma humano. No, señor, lo siento mucho. Yo aplaudo los avances científicos, no es que les esté dando una patada, los aplaudo y me saco el sombrero, pero estáis equivocados. Me atrevo a decir que estáis equivocados, porque le habéis hecho una fotografía estática al ADN. Si yo ahora tengo mi ADN y me lo secuencian y a los 5 minutos tengo 5 emotips nuevos por ahí, la secuencia de ese ADN ya no es la misma que hace 5 minutos. Es como si cogieran un fotograma de una película y dijeran, este es el genoma humano. No, señores, el genoma humano es la película entera y hasta que tenga todos los fotogramas no voy a poder no voy a tener la película. Yo creo que en esos fotogramas que les faltan, que son la mayoría, está la respuesta a cómo autorrepararnos,
y a, bueno, a curar enfermedades que son incurables y a muchas otras cosas. Y aparte, creemos que la forma en que han hecho llegar a la Tierra el ADN, que estamos trabajando en ello, porque hay diversas posibilidades, todas yo creo que bonitas, que ese ADN os puedo asegurar que lo han protegido. Ha llegado a la Tierra no suelto ahí en el medio de un meteorito, como si cae bien y si no, pues también, no. Han preservado ese ADN para que llegara en las condiciones exactas que tenía que llegar y si no fuera así, para autorrepararse. Toda esa zona no codificante que llaman ellos basura, eran instrucciones para autorrepararse, parte de ella, para autorrepararse si le pasaba algo por el camino, para entendernos. Sí, de todo esto, Tomás y oyentes, primero hablaremos más adelante que tenemos que desarrollar un informe muy amplio respecto a esto. Además, creemos que nos van a dar más señales y códigos respecto a esto y lo elaboraremos más profundamente. Antes de que se me olvide, quiero agradecer enormemente a estos oyentes que hacen estas preguntas, porque sin las preguntas no seríamos nada. Quiero decirte que nosotros en realidad dejaríamos más de la mitad del programa sin hablar para que la gente preguntase, porque es tan interesante una cosa como la otra. Lo que pasa es que tenemos que hablar primero de un temario largo porque se nos abruma ya con tanta información que de lo que era un informe se ha convertido en 3, pero las preguntas son muy importantes para que la gente entienda lo que queremos transmitir y lo que queremos decir. Por lo tanto, bienvenidas todas las preguntas y muchísimas gracias a ellos. Sí, Tomás. exactamente. Muchas gracias porque de la interacción es de donde salen a veces ideas y respuestas. Y que perdonad por el rollo del ADN, que es muy difícil de explicar, aunque sea una simple adenina sin tener una pizarra donde hacer un dibujo y demás. Y los que seguís aquí ahí escuchando todavía, pues muchísimas gracias por seguir, por no haberos escapado corriendo. Y muchas gracias a todos y también a Tomás, evidentemente. A Tomás, un abrazo muy grande también, Tomás. Gracias Un a abrazo. ti por darnos esta oportunidad de poder desarrollar aquí lo que se nos ha transmitido y nuestros conocimientos hasta de ahora sobre todo el sistema UFO y lo que conlleva, y esperemos que estés con nosotros, que sigamos adelante con todo este, yo creo que proyecto. Ángela hoy me hablaba de un proyecto para comentarte a ti, pero bueno, es un poco, vamos a dejarlo un poco en el aire y hablaremos más adelante al respecto más adelante, porque yo creo que vamos a seguir teniendo más contactos y más información y iremos hablando de todo ello, Tomás. Perfecto, pues muchas gracias a los dos. Entonces, pues bueno, cuando tengáis más informaciones, pues ya iremos haciendo más programas y tal. Pues gracias también a todos los espectadores que han ido viniendo y pasando a lo largo de la transmisión. Andy Love, Junior Tom, SY, DPF, John Ramírez, Oski. ¿Quién más estuvo por ahí? A ver, Marisa Petruccelli, Jacob Sinclair. A ver, ¿quién más tuvimos por ahí? Cari Zurich, muchas gracias por esos 10 francos suizos que me mandaste, que bueno, no sé cuánto es exactamente en euros, pero muchas gracias. Lo importante es la intención, ¿no? Grecia UF, José Antonio García, Elías Badescu, Pablo García, bueno, todos, ¿no? Perfecto, pues terminamos aquí y bueno,
pues dentro de 2 horas, a las 10 de la noche de aquí de Europa, 6 de la tarde de Argentina, 4 de la tarde de Perú y 3 de la tarde en México, vamos a tener otro programa que será sobre la parálisis del sueño. Os esperamos a todos allí dentro de 2 horas. Y bueno, pues no sé si Ángela o Santiago, ¿hay algo más que queráis decir o os queréis despedir? Pues que abrazos para todos y que si consideramos que tenemos algo importante que decir, pues evidentemente os lo comunicamos. Eso es, Tomás. Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes y hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Perfecto, un abrazo a los dos. Nos vemos luego. Chao. Chao.